Lenguaje en clave curricular. ¿Qué estamos enseñando hoy? Hola a todos y bienvenidos a este espacio de análisis educativo. Mi nombre es Isidora Benavides, profesora de Lenguaje y Comunicación, y el día de hoy nos convoca un tema fundamental para nuestra formación docente, el currículum nacional en Chile, específicamente en el área del lenguaje. Estoy con dos expertos en el tema, Montserrat Ángel y Carlos Plasencia. Montserrat. Muchas gracias, Isidora. Bueno, como ya me presentaste, también como profesora de castellano, para nosotros es un tema apasionante esto, ya que el lenguaje es la base de todo pensamiento. Y si el currículum falla ahí, todo el sistema que conocemos también falla. Hola a todos, yo soy Carlos Plasencia, como me presentó Isidora, también profesor de lenguaje. Y es un momento clave para hablar de esto, justo cuando estamos en pleno debate sobre la actualización curricular y cómo volver a encantar a los estudiantes con la lectura y la escritura en un mundo que está muy saturado de pantallas. Gracias, chiquillos, por su presentación. Empecemos por la historia. Chile ha tenido varias reformas. Montserrat, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo que se enseñaba antes y las bases curriculares actuales? Mira, el cambio es radical. Antes teníamos un currículum enciclopedista. El profesor de lenguaje era un experto en gramática y el alumno era un receptor. En los 90 empezamos a hablar del enfoque comunicativo, pero fue con las bases de 2012 y 2015 donde se consolidó la idea de lo que importante no es saber sobre el lenguaje, sino saber qué debemos hacer con él. Exacto, Montserrat. Por eso hoy hablamos de los tres ejes: la lectura, la escritura y la comunicación. Oral, obviamente. Pero ojo, que no son ejes aislados. La idea es que se nutran entre sí. Por ejemplo, leer un texto para luego debatirlo y terminar escribiendo una columna de opinión. Y si hablamos de la actualidad, el Mineduc está impulsando una actualización curricular. ¿Por qué ahora? Porque el mundo cambió. La actualización busca dar respuesta a temas que antes eran secundarios. La interculturalidad, el enfoque de género y sobre todo la alfabetización mediática. Hoy un niño tiene que saber si una noticia que ve en TikTok es real o falsa, y eso también lo conocemos como lenguaje. De igual manera también se busca una mayor flexibilidad. Se aprendió mucho de la priorización curricular de la pandemia. Nos dimos cuenta de que menos es más, y si logramos que ese menos igual sea significativo. Esto suena muy bien en el papel de Mineduc, pero bajémoslo al aula de clases. ¿Qué pasa cuando el docente llega a la sala con estas bases bajo el brazo? Ahí aparece la brecha. El currículum asume a un estudiante ideal que tiene hábito de lectura y acceso a materiales, pero la realidad en Chile es desigual. Muchos docentes sienten que los programas de estudio están sobrecargados. Hay una presión por la cobertura curricular debido a las pruebas como el CIMSE o la PAES. Yo igual sumaría el factor de la motivación. Las bases nos piden fomentar el goce estético de la literatura, pero ¿cómo lo logras si los textos obligatorios no conectan con la realidad de los niños? A veces la escuela parece ir por un carril y la vida de los niños como por otro carril. Exacto, pero entonces, ¿los programas están acorde a las prácticas docentes? En teoría sí, porque dan autonomía, pero en la práctica la burocracia escolar, la cantidad de alumnos por la sala dificultan la innovación. Un profesor con 40 estudiantes difícilmente puede hacer un seguimiento personalizado de la escritura de cada uno. Sin embargo, hay docentes que hacen cosas increíbles.
Usan podcast, blog o teatro para cumplir con los objetivos curriculares de forma muy creativa. La clave está en la pedagogía, no solo en el documento. Entonces vamos a la pregunta base. ¿Son estas escuelas, estos profesores y estos programas para nuestros niños el día de hoy? Honestamente, estamos en transición. El currículum está tratando de alcanzar a un niño que ya no es el de hace 10 años. Necesitamos una escuela que valide otras formas de lenguaje, como el lenguaje digital o el lenguaje visual. Yo creo que la escuela será para ellos cuando el currículum deje de ser una meta de contenidos y pase a ser una herramienta de empoderamiento, que el niño sienta que aprender el lenguaje le sirva para defender sus derechos, para entender su entorno y para crear su propia identidad. Entonces, en resumen, para que el niño pueda entender su entorno, pasar de un currículum para cumplir, debemos también tener uno para vivir. Para cerrar y para concluir lo que ya hemos hablado el día de hoy junto con Montserrat y Carlos Plasencia, necesito que ambos concluyan y saquen idea de lo más relevante que hemos hablado. Bueno, mi conclusión es que el currículum de lenguaje debe ser flexible. El docente tiene que ser un arquitecto que empieza a adaptar todas estas bases con su contexto real. Y no nos olvidemos del propósito final: formar ciudadanos críticos, que no se dejen engañar y que sepan usar su voz. Muchas gracias a ambos, Carlos y Montserrat. Esperamos que este podcast para todos los oyentes le haya servido para reflexionar sobre su propia práctica. Muchas gracias a ti, Isidora, por invitarnos a ambos a ser parte de este podcast y poder hablar sobre currículum. Sí, muchas gracias a ambos, porque este tema es muy importante y hay que hacerlo hablar, y sobre todo en estas cosas como podcast, videos, para que sean más entretenidos, para que la gente pueda escucharlo. 1, 2, 3. Nos Nos escuchamos en la próxima.